Y ahora, la Iglesia de Jesucristo, viendo lo sobrenatural, presenta su podcast A la Mesa con Yeshua. Shalom, bendiciones. Esta es la pastora Lidia Vega de la Iglesia de Jesucristo, viendo lo sobrenatural. ¿Nos esperaban? Sí, lo sabíamos. En el podcast A la Mesa con Yeshua. Aquí le presento a uno de los hermanos que vamos a estar entrevistando, haciendo preguntas. El hermano Tomás va a saludar aquí a nuestros oyentes. Dios les bendiga a todos, ¿verdad? En el nombre de Yeshua. Le damos gracias al Eterno por esta oportunidad, ¿verdad? Y que sea de gran bendición a todos los que vayan a estar viendo y oyendo este podcast. Le presento también al hermano Raymond. Dios les bendiga mucho. Espero que todos los que estén transmitiendo, ¿verdad?, se gocen. Vamos aquí a aprender, ¿verdad? Y a compartir la palabra de Yeshua. Esta noche, ¿verdad? Es preguntas y respuestas para muchas personas que tienen dudas, ¿verdad?, sobre el diseño original de las raíces hebreas. Y queremos, ¿verdad?, dar nuestro testimonio, ¿verdad?, y nuestra experiencia en este diseño, en este cambio, en esta transición que nosotros hicimos. Así que voy a empezar con el hermano Tomás haciendo la pregunta: ¿cómo conociste o llegaste al mover de las raíces hebreas? Volviendo al diseño original. Pues todo comenzó con un video, con un debate del pastor Jim Staley con un pastor evangélico. Y fue un video que una gran amiga mía, Esinet, ¿verdad?, que Dios la bendiga allá en Kissimmee. Ella me envió ese video y fíjate, ella no me impuso nada, no me habló nada de raíces hebreas, ni de fiestas, ni nada de esas cosas. Simplemente me envió ese video del pastor Jim Staley sobre un debate del día de reposo, del Shabbat, ¿verdad? Y el pastor Jim Staley defendiendo los argumentos de que el Shabbat sí estaba vigente, que sí es parte de los mandamientos de Dios. Y el otro pastor, que no recuerdo el nombre de él, ¿verdad?, él argumentaba que no. Y pues en el medio de ese debate, yo comienzo a ver el debate y comienzo a, ¿verdad?, el espíritu comienza a redarguirme y comienzo a ver cuánto peso tenía el que el día de reposo sigue vigente, es parte de los mandamientos de Dios y es para todos, tanto para judíos como para los gentiles que están siendo injertados. Y fue por medio de ese debate, que fue de gran bendición a mi vida, y por ahí fue donde yo comencé estos caminos tan maravillosos. Y hermano Raymond, ¿cómo comenzaste tú? ¿Cómo llegaste al mover de las raíces hebreas? Pues mira, fue un momento donde me encontraba apartado de los caminos del Señor. Entonces una hermanita pues me invitó para su casa, que iba a tener un culto. Pues yo pensé que era un culto normal, ¿verdad? Y cuando voy, pues no era un culto normal, era fiesta de la cabaña, ¿verdad? Y yo dije, wow. O sea, vi una atmósfera diferente, vi cómo los hermanos, ¿verdad?, recibían a uno. Y yo sentí que en esa noche, pues, Yeshua estaba con nosotros compartiendo la fiesta de la cabaña, que es una fiesta bíblica. Y te digo que me gocé tanto que ahí, pues, me dio interés de seguir aprendiendo y me quedé. ¿Cómo lo conocí yo? Yo lo conocí a través de el hermano Tomás, del diseño original. Fue el que Dios puso en mi camino, ¿verdad? Y él fue el que nos hablaba del diseño original, de la raíz hebrea, en el cual no entendíamos, ¿verdad? Y pues a través de él, que empezó a hablarnos, y a través de los estudios del pastor Luis Aníbal, que fue también a través del hermano Tomás, que conocía al pastor Luis Aníbal, y él me invitó a que estudiara. Él me dijo, si estudias, pues yo te pago los estudios, yo te pago la clase para que tú escuches, ¿verdad? Y oigas, porque... Y yo le dije con una condición. Le dije, está bien, yo lo voy a escuchar, pero si yo veo cosas raras, no quiero saber. ¿Ve? Porque a veces uno está prejuiciado sin conocer. No podemos prejuiciar sin conocer primero realmente, ¿verdad?, de qué él estaba hablando, de lo que se está tratando, porque desconocía totalmente
del mover de la raíz hebrea. Así que a través de, ¿verdad?, del Señor que usó a Tomás, ahí fue que yo vine a tomar, tener el conocimiento y a través de él, empezar a estudiar con el pastor Luis Aníbal. La segunda pregunta es, ¿cómo supiste que habían que ir a la iglesia que estaban en la raíz hebrea, en el diseño original? ¿Cómo lo supiste, Tomás? Pues yo lo supe por medio de un pastor que se llama Carlos Rabat. Yo creo que él es de Miami, entiendo yo, si no me equivoco. Pues por medio de ese pastor, yo comencé a hablar con él por Facebook, por Messenger. Y pues yo lo conocí a él, él me conoció a mí, él comenzó, ¿verdad? Yo dije, ¿verdad? Yo soy de Puerto Rico y yo quisiera saber, ¿verdad? Si aquí en Puerto Rico pues hay congregaciones. Y él precisamente me recomendó el pastor Luis Aníbal en Isabela. Y pues me puse en contacto con el pastor Luis Aníbal. Y pues por ahí, a través del pastor Luis Aníbal, también comencé a conocer otros pastores, ¿verdad? Siervos de Dios tremendos, que, ¿verdad?, son muy, muy dedicados al estudio de la palabra, y por ese camino fue que yo comencé a conocer más congregaciones. Y hermano Raymond, ¿cómo tú supiste que existían estas iglesias? Pues mira que no, sinceramente no sabía. No sabía. Siempre sabía de muchas denominaciones, pero no jamás pensaba, ¿verdad?, que existía algo así, de que estudiaban las raíces hebreas. Y te digo que fue algo maravilloso. O sea, entrar en... Pues yo desconocía totalmente que esto existía. Yo creía que eso era nada más los judíos en Israel. Realmente. Desconocía totalmente que existiera este mover aquí, ¿verdad? Y en otros países. Totalmente desconocimiento total. A través de, pues, del hermano Tomás, de él hablarme de esto y de empezar a estudiar, ahí es que entendí que existían iglesias aquí en Puerto Rico del diseño original, que estaba totalmente, un desconocimiento total para mi vida. Y es algo muy bonito, es algo bonito, la fiesta, todo lo que se celebra, que nosotros no lo hacíamos, o sea, que desconocíamos y que estamos conociendo, ¿verdad? Y cada día aprendiendo día tras día, es algo hermoso. Realmente es algo hermoso. Pastor, y cuando quisiste hacer esa transición, ¿cómo reaccionaron los hermanos? Muchos se fueron, se quedaron, te apoyaron, gritaron. Bueno, cuando primeramente el Señor, ¿verdad?, empezó a tratar conmigo, empecé a tener experiencia mucho antes. Pero lo más maravilloso de todo es que cuando yo le hablé a la iglesia de la transición, no tuve obstáculos. Todos estuvieron de acuerdo. Todos aceptaron que cambiáramos también los cultos, ¿verdad? Porque yo siempre quería que fueran martes, jueves y sábado, pero cuando vino lo de la pandemia, pues yo cambié día a domingo, ¿verdad? Estaba dando los domingos, pero el Señor empezó a tratar conmigo nuevamente que no era domingo, que era sábado. Y cuando le expuse esto a los hermanos, pues ellos encantados accedieron, porque descansaban y domingo para lunes ir a sus trabajos. Amén. Y aceptar. No tuve ese problema como otros pastores que han tenido esos obstáculos de que los hermanos han hecho presión que no quieren cambiar. No, se le ha hecho difícil esa transición de domingo para sábado. Pero por lo menos en mi iglesia yo no tuve ese problema. Qué bueno, amén. ¿Y cuántos años lleva en este mover de las raíces hebreas, hermano Tomás? Pues yo llevo, si no me equivoco, que hace poco estaba buscando el conteo más o menos, y precisamente en marzo cumplí 4 años. En marzo, yo creo que en marzo 4, por ahí más o menos, a principios de marzo cumplí 4 años en conociendo, ¿verdad?, el diseño original, conociendo mi identidad, mi raíz, ¿verdad?, trazada por la palabra, ¿sabe? Que, ¿verdad? Porque hay que aclarar, porque, ¿verdad?, muchas personas van a escuchar y pueden decir, no, esos son inventos, esos son cosas nuevas, o eso... No, ¿sabe? Es algo, ¿verdad?, que está en la palabra, y es el Eterno mismo, es un despertar. Es un despertar donde Dios nos está despertando a su remanente, ¿verdad?, en diferentes congregaciones. Y son ya 4 años, gloria al Eterno, ¿verdad? Y que confiando en que serán muchos más hasta que Yeshua nos venga a buscar. ¿Y hermano Raymond? Yo llevo 8 años.
8 años y cada día pues aprendiendo más, porque todos los días se aprende algo nuevo. Y como dice Tommy, ¿verdad? Estamos en un despertar donde muchas iglesias están teniendo esa hambre de querer aprender sobre las raíces hebreas, ¿verdad? Y los nombres bíblicos de cada, ¿verdad? De cada persona en la Biblia, de Yeshua, de Yahweh. Y te digo que y esto va a seguir, esto va a explotar en una cosa que muchas personas se van a sorprender. Hay un despertar, hay un despertar. Yo soy la más nuevecita. Yo voy para 3 años en esta transición, pero ha sido algo muy hermoso. La palabra es más profunda, las experiencias son más profundas, porque realmente a veces nosotros pensamos que conocemos al Eterno, ¿verdad? Pero cuando entramos en este diseño original es como más íntimo y una relación más profunda. Y Él se manifiesta con más poder en la vida de uno. Y él mismo también nos va enseñando. ¿Sabe? Ha sido una experiencia maravillosa que no me arrepiento. Y pues tengo que decirlo, ¿verdad? Al llegar esto a mi vida, pues muchos pastores se alejaron. Pero ya el Eterno también me lo había dicho, que se iban pastores, pero llegaban pastores nuevos a mi vida. Y no entendía el por qué, pero ahora sí lo estoy viendo y estoy conociendo que era por la transición y el cambio. El cambio, realmente. Y ahí pues vino mucha oposición, pero yo me mantuve firme, creyendo ya, porque yo soy de la que cuando yo creo algo me mantengo firme y nadie me mueve. Nadie me mueve. Y yo entendí que esta era la verdad porque ya el Eterno me había dicho que si yo quería saber la verdad, Él me la iba a revelar. E inclusive, esa fue una de las experiencias que tuve yo en mi casa, en la sala, leyendo la palabra. Ahí fue que el Eterno me reveló y me dijo, muchos pastores evangelistas, muchos que predican esta palabra, la están sacando fuera de contexto. Esto no es lo que yo le quiero hablar a mi pueblo. Y yo le decía, entonces yo también estaba predicando esta palabra incorrecta. Y me dijo, y pues entonces yo quiero saber la verdad. Y él me dijo, ¿tú quieres saber la verdad? Ve a mi historia, ve a mi origen, ve al diseño original. Conoce a mi pueblo, conóceme donde yo nací, conóceme mi crianza, conoce la costumbre, conoce el dialecto que ellos hablaban. O sea, para que tú conozcas, tengo que conocer el hebreo y el contexto hebreo, que es mucho más profundo que lo que nosotros pensamos. Y ahí fue que yo le dije al Eterno, pues, yo quiero conocer la verdad. Ahí fue que puso al hermano Tomás, que llegó a la vida, ¿verdad? A través de enamorando a mi hija. Pero Dios lo trajo con un propósito también. Y era que él iba a ser el guía a que, ¿verdad? A que yo llegara a ese, ¿verdad? Ese conocimiento del diseño original y que conociera también al pastor Aníbal para yo poder estudiar su palabra. Y esto es refrigerio. Esto es refrigerio. Esto es, como dice la palabra, miel a nuestro paladar, ¿verdad? Cada vez que uno... Y cada día las experiencias más y más te van cambiando toda tu forma de pensar que tenías antes. Porque yo le decía al hermano Tomás hereje. Me decía judaizante. Un Le decía judaizante. judaizante. No, y también, ¿verdad? Aportando a lo que habla la pastora, cuando Dios te va revelando todas estas cosas y cosas que antes nosotros desobedecíamos y cosas que no conocíamos, cuando vamos conociendo todo esto, nuestra fe se fortalece. Sí. Porque es como tú estás diciendo, ok, ¿sabes? Mi fe no está basada o que no está en el aire o que, no es algo, o que es algo superficial. No, o sea, tengo fundamentos sólidos de lo que yo estoy creyendo. Y tú te sientes como que con una convicción y una seguridad más fuerte. Porque tú estás viendo en la palabra muchas más cosas y es el Espíritu mismo que no te ilumina, ¿sabes? Y tu fe aumenta. Tu fe en el Creador, en el Eterno, aumenta. Y definitivamente eso es algo maravilloso. Hermano Raymond, ¿y qué impacto tuvo este mover en tu vida? Pues mira, fue como volví a nacer. O sea, fue como el primer amor. Nacimiento. Sí, fue una cosa un enamoramiento ahí bien profundo, ¿verdad? Te digo que yo quería aprender, yo me puse a escuchar música hebrea y muchas palabras hebreas, y yo decía a mi pastor, ¿verdad?
allá fue a la vez, dice, mira, que si Baruch Hashem, que si esto, que si lo otro. Y nada, y yo cuando veía que ya, ¿verdad? Porque yo no guardaba el sábado. Pero yo cuando veía que el sol se estaba poniendo, yo decía, espérate, que ya tengo que dejar de hacer esto, hacer lo otro. Y eso fue, ¿verdad? Así, una cosa... Fue poco a poco, Sí, poco a poco poco. ¿Y qué impacto tuvo en tu vida, Tomás? Pues para mí fue un cambio totalmente de mentalidad. Para mí fue como si me estuvieran cambiando el chip, como uno dice por ahí, y me uno a las palabras de Raymond, es como un nuevo nacimiento, como si estuviera empezando desde cero. Porque uno que lleva tanto, por lo menos, ¿verdad? En mi caso, a mí me criaron en el Evangelio desde niño. Y uno tantos años escuchando palabras, escuchando estudios, etcétera. Y que cuando tú te topas con esto, tú decís, pero ¿dónde estaba esto en la palabra? Que a mí nunca me lo enseñaron, que nunca he escuchado sobre esto. Y para mí eso fue como un cambio de mentalidad totalmente. ¿Sabes? Una mezcla de emociones entre, wow, ¿sabes? Tantos años, ¿sabes? O me engañaron, o qué pasó aquí. Pero, ¿verdad? Dios tiene un propósito para cada uno y fue maravilloso el proceso y sigue siendo maravilloso. A mí tuvo un impacto grande, porque hubo un cambio radical. Lo que sí yo siempre decía que yo quería la célula sábado, pero no entendía el por qué. Pero yo decía, pero no soy adventista. Decía, no soy adventista, pero quiero ser diferente a todas las demás iglesias. O sea, yo todo era diferente, quería ser, pero no entendía que los hijos del Señor todo es diferente. Exacto. Todo cambia. Entonces, yo decía, no, yo no quiero más de lo mismo, yo quiero que el culto sea sábado, pero no entendía el porqué. Y yo siempre me defendía diciendo, es que yo no soy adventista, yo soy pentecostal, pero yo quiero los sábados. Porque yo quiero diferente, no quiero lo mismo, yo quería todo diferente, pero no entendía que era el Eterno tratando conmigo, que quería que yo guardara su día de reposo, aún sin entenderlo, porque más adelante fue que yo vine a entender el día de reposo, por cuanto nunca me habían hablado de ese día, ni en la iglesia, en ningún lado. Eso lo omitían, de 10 mandamientos me omitían ese. Las fiestas del Eterno tampoco las tocaban, solamente pues el Viernes Santo, como todo el mundo lo celebra, que decía el Viernes Santo, la Santa Cena, que lo que habla es la cena del Señor. Sí, exacto. La cena del Señor. Y esa era y la resurrección, que era lo que también estamos equivocados en los días de la muerte y resurrección. Sí, exacto, también. Porque cuando me puse a contar, yo decía, pero que esto no cuadra. Sí, no Esto cuadra, no cuadra. Con la profecía de Jonás. Cuando si Yeshua, yo decía, pero ven acá, si Yeshua murió viernes pasaba de un día, sábado, domingo son 2 días, y se resucitó domingo, son 2 días. ¿Y dónde dejamos el 3? Exacto. O sea, se supone que entonces resucitará el lunes. ¿Qué está pasando aquí? O sea, esas eran preguntas que yo me hacía, que yo misma me confrontaba y yo decía, ¿por qué no entiendo? O sea, si murió viernes, ¿por qué resucitó domingo? Si dice que al tercer día. Exacto. Y ahí, aquí en el diseño original, cuando empecé a estudiar, entonces entendí la muerte y la resurrección. Y no es en ese día. Y yo me pasaba en Facebook diciendo eso y recibía unos ataques, pero brutales, porque decía, él no murió viernes, no murió viernes. Pero la tradición. La tradición. Quiero aportar, ¿verdad? Que Sí. es como ustedes dicen, y es triste porque uno tantos años, ¿verdad? Y que no le enseñen la verdad. Y yo digo que nosotros estamos en un ensayo. Nosotros estamos ya practicando aquí lo que se va a hacer, ¿verdad? En los 1000 años y en la vida eterna también. Claro. Dice la palabra que de sábado en sábado todo ser viviente va a alabar al Eterno, ¿verdad? Entonces yo digo, y los creyentes que no quieren seguir lo que dice la palabra, entonces quieren ser salvos, pero entonces es para lo que va a suceder. O sea, entonces tiene que ponerse para las pilas, ¿verdad? Digo yo. Seguro que Y sí. hacer Exacto. lo que dice la Torá.
Exacto. Así mismo Exactamente. es. Y la próxima pregunta, ¿qué sucedió para que cambiaras tu pensamiento e hicieras la transición? Bueno, yo por lo menos, ¿qué sucedió para hacer la transición? Pues fíjate, a mí yo siempre he sido de las personas que si Dios me revela algo a través de su palabra, ¿sabe? Es como si al mismo tiempo yo estuviera pusiendo en mí esa convicción, ¿sabe? Y yo por lo menos yo soy de los que no titubeo, yo no sé, hay que cambiar algo, pues hay que cambiarlo, ¿sabe? Y por lo menos me buscan muchos problemas por eso, porque he sido radical en muchas cosas, ¿verdad? Me han votado de instituto, me han votado de congregaciones, etcétera. Porque cuando yo veo algo que está mal, una doctrina errónea, que está fuera de la palabra, yo me voy de que esto no es así, esto no es así, esto es bíblico y me busco bochinche por eso. Pero, ¿verdad? Lo que prevalece es la palabra. Y cuando el Eterno, gracias a Dios, su misericordia, que me reveló acerca del Shabbat y comenzó a revelarme sobre otros mandamientos que no guardaba, pues para mí fue como no sé, como un gozo en recibir esa revelación y ponerla en práctica. No, pues vamos a hacer los arreglos, vamos a comenzar ¿verdad? Y yo comencé por el Shabbat. Y para mí fue una experiencia bien bonita. O sea que por lo menos en mi caso conmigo, con mi persona, no tuve problemas en cuestión de ponerla en práctica, pero sí tuve problemas con personas que me rodeaban, amistades, pastores, etcétera. Y hermano Raymond, ¿qué sucedió para que cambiaras tu pensamiento e hicieras la transición? Pues a mí fue descubrir la cosa nueva. O sea, descubrir eventos, ¿verdad? Y como, ¿verdad? Las fiestas que yo jamás sabía, ¿verdad? Y yo soy una persona que no me gusta la monotonía, ¿verdad? Siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Okay. Entonces, al descubrir todo eso, yo dije, espérate, que aquí hay algo diferente, ¿verdad? Y cada fiesta representa algo para nuestras vidas, ¿verdad? Y eso fue lo que me siguió ahí envolviendo y aprendiendo más. Como que te Sí, atrapó esa. Bueno, mi experiencia fue en la cena de pesa, cuando Tomás me llevó a la cena de pesa de la iglesia de Pastor Aníbal. Sí. Eso fue un choque. Una experiencia Eso fue una experiencia impactante para mi vida, porque sí yo había celebrado, ¿verdad?, la cena del Señor, pero no de la manera que yo la recibí ese día. Cuando yo llegué ahí, yo me senté en esa mesa y yo no sabía ni por qué yo estaba llorando. Yo lo que sabía es que yo no paré de llorar desde que empezó hasta que se acabó. Y se me salían y yo decía, pero bueno, y también el Señor usó una persona y me trajo un mensaje profético en esa mesa, pero yo decía, pero es que esto es bien profundo, porque cada ¿verdad?, elemento que había tenía un significado bien profundo y todo eso me causaba a mí llanto. Pero aunque yo estaba llorando, era como el Señor trabajando en mi interior, diciéndome, hay un cambio, hay un nuevo nacer en tu vida, hay un cambio más profundo que realmente me marcó, porque yo todo el tiempo yo estuve llorando en esa cena y yo me trataba de parar y yo no podía controlarme. Y era una administración bien profunda a mi alma y yo entendí que no, aquí hay algo más. Y yo quiero ese algo más. Gloria a Dios. Y ahí fue que tomé la decisión, ¿verdad?, de estudiar, seguir estudiando y seguir escudriñando lo de las fiestas, que nunca se celebraron, que nunca se tocaron, que yo no sabía que estaban ahí. O sea, yo no sabía que estaban ahí por cuanto nunca nos las enseñaron. O sea, esos textos lo pasaban por encima. Sí, eso. No había profundidad y estudio en eso. Realmente, no había profundidad de estudio. Quizá por ser que ellos tenían el desconocimiento, ¿verdad? Para ese tiempo, nos daban de lo que ellos, pues, conocían, entendían. Sí, o entendían, exacto. Pero sí puedo decir que sí le agradezco, es que ellos me enseñaron a orar, a ayunar, a buscar al Señor y a amar al Señor. O sea, eso es otra cosa aparte de los conocimientos que yo tengo aquí. Sí, exacto. Es otra cosa y es una cosa de las que no debemos de perder jamás. No, ni negociar, eso no Ni se negociar. negocia, eso.
Pastores, ¿y qué consejo usted le daría a esos pastores que todavía no han pasado, ¿verdad?, a la transición? Que le dieran la oportunidad, que conocieran, que escudriñaran. Y si desconocen, que buscaran ayuda para que realmente conozcan. Y que tienen que ir al diseño original. Tienen que ir a la historia. Yo empecé a estudiar su cultura. Yo empecé a estudiar, ¿verdad?, su dialecto. Lo que quería decir el Señor. Y muy importante, que las palabras, ¿verdad?, los significados de las palabras son mucho más profundos. Sí. Tiene mucha más raíz, abarca mucho más de lo que yo pensaba. Porque es como habíamos hablado de la fe, que es una, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, tú crees, pero es mucho más. Es ser obediente, es firmeza, es obediencia, es lealtad. O sea, son muchas palabras más. Más esa significa creer. O sea, es mantenerte firme. Es mucho más profundo el significado. No solamente es creer y ya, y accionar ya. No, es mucho más profundo. Sí, que no es algo Es que tú tienes superficial. que obedecerle, es que tú tienes que mantenerte fiel, es que tú tienes que mantenerte firme. ¿Sabes? Es mucho, mucho más abarcador que lo que nosotros aprendemos así, ¿verdad? O por diccionarios seculares, o por el significado del origen griego. Hay palabras sí que son del significado griego, mayormente del Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero cuando tú entras al contexto hebreo, es mucho más profundo. Y ahí es que mucha gente tiene miedo al cambio, Sí. Sí, también. al cambio. Y también el orgullo de, o sea, hay muchos pastores que llevan años, que tienen títulos, que tienen diplomas, Y no quieren perder. doctorados, maestrías, ¿sabes? Y decir, wow, estuve equivocado, o enseñé algo erróneo, ¿sabes? También hay que despojarnos de ese orgullo y no permitir que ese orgullo sea el obstáculo para tú recibir esto tan maravilloso, ¿verdad? Y no poner en juego tampoco la salvación. Porque el orgullo también es un obstáculo, ¿verdad?, que nos puede llevar a la perdición. Y hay muchos pastores que tienen el conocimiento de la raíz hebrea, pero no quieren llevarlo a cabo porque no quieren que la iglesia se le vacíe. Sí. Pero tienen el conocimiento, el cual yo no tenía. Pastor, una pregunta, pero ¿y si un pastor no decide hacer esa transición, se puede perder? Ahí sí, Es una pregunta, ¿verdad? esa pica. Esa pica. Porque la palabra dice que nosotros tenemos que cumplir con su palabra. Lo que dice su palabra. Entonces, si nosotros no estamos, aquí es como yo digo, una mezcla. Y de esa mezcla tenemos que salir. ¿Por Sí. qué? Porque ¿qué le pasaba al pueblo de Israel cuando se mezclaba con Dios y lo pagano? Venía en juicio. Sí, Entonces, castigo. nosotros, como yo digo, nosotros celebrábamos fiestas de Navidad, Cupido. Nosotros estábamos celebrando a dioses, fiestas paganas, fiestas paganas. siendo creyentes, sin tener el conocimiento. Entonces, cuando tú empiezas a conocer, los huevitos de Easter, muchos huevitos que busqué. O sea, que aunque tú lo estabas haciendo en la inocencia, estábamos adorando Sí. a dioses paganos. Entonces, cuando viene esto, que te confronta con la realidad, que te confronta la palabra, no te mezcles. Eso es lo que hacía el pueblo de Israel, se mezclaba. Adoraban a Dios, pero adoraban a dioses paganos. Están dos aguas. Agua. Y ahí venían los juicios. Entonces nosotros tenemos que tener una determinación en nuestra vida. Yo no me atrevo a decir, yo no puedo decir, ¿verdad?, que son condenados, porque eso le toca al Exacto, Eterno. eso él es el juez. Es el juez él. Pero sí tenemos que arreglar esto, Amén. porque no va a pedir cuenta. ¿No? Y Apocalipsis, quiero leer un versículo en Apocalipsis que dice, Apocalipsis 14, 12, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea que, ¿sabes? Apocalipsis te está diciendo claramente que ese remanente Apocalipsis. que va a perseverar hasta el final son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en el Mesías, en Yeshua, en su sacrificio. ¿Sabe? Que ambos van de la mano. La obediencia a los mandamientos y la fe en el Mesías.
Está bien. ¿verdad? Yo respeto, ¿verdad? Cada pastor como lleve su grey, Claro, porque claro. nosotros vamos a darle cuentas al Señor. Pero yo quiero estar en el orden, en el orden del Señor, porque yo voy a dar cuenta al Señor por la iglesia. Si yo hice lo que Él me mandó o no lo hice. Así es. Amén. Vamos a estar ahí parados ante el Señor. Y entonces, pues, yo quiero estar y decir, sí hice lo que tú me enviaste a hacer. Y cuando tú me enseñaste, ¿verdad? Este conocimiento, yo lo hice como tú me lo dijiste. Y arreglé lo que estaba mal. Lo que estaba mal. Pero cada persona, ¿verdad? Como yo digo, cada persona es dueño de sus decisiones. Porque somos a cada uno, ¿verdad? Es adulto para elegir. Ahora, hermano Raymond, ¿qué pensaste cuando comenzaste a leer y a estudiar la palabra y el significado? ¿Era más profundo de lo que creías? Claro que sí. Te digo que aprendí mucho. O sea, estoy aprendiendo todavía, pero aprendí cosas, como hemos hablado anterior, que no sabía. O sea, por eso digo que es triste, porque tenemos la Torah de frente, tenemos la verdad, tenemos todo, ¿verdad? Es un guía, y aún así, pues no lo hacemos. O sea, y como usted dice, ¿verdad? Hay pastores que sí saben, pero no quieren tampoco, ¿verdad? Como que presentar la verdad. Y hay pastores que quizás, pues, están así, como que Dios lo ilumina, ¿verdad? El Eterno le dice, mira, tienes que hacerlo, y quizás no se atreven. Pero sí, aprendí mucho y te digo que poco a poco, ¿sabes? Uno sigue aprendiendo. Claro. Hermano Tomás, ¿cuántas personas te llamaron hereje? ¿Y qué pensaste cuando te llamaban así? Bueno, yo creo que una de las primeras personas que me llamó hereje y judaizante, voy a mirarla disimuladamente, no, pero sí, Ay, fueron, bueno, varias personas y por redes sociales, cuando yo ponía los posts míos de que si el día de reposo, la fiesta, etcétera. hermano Tomás, pero tú llegaste con una barba bien grande. Sí, Tú me yo- asustaste, yo creía que tú eras de allá. Sí, O sea, yo, viraron. bueno, sabrá Dios de qué tribu seré, ¿verdad? Yo creo que la de sacar Pero sí, yo tenía una barba. una barba bien grande. Sí, ¿Hasta sí. dónde llegaba? ¿Hasta dónde llegaba? Era como por aquí, más o menos como por aquí. Sí. Así. Pero, ¿sabes? No me dejé la barba porque estaban en la raíz hebrea. No. Yo le dije Ya a mi hija, ya ¿y de tenía. dónde tú sacaste ese árabe? Ay, Dios, pero Señor. pues sí, ¿verdad? Muchas personas así me llamaban hereje, que sí, judaizante, pero como ya yo estaba, ¿verdad? Bueno, es que Dios a mí me ha preparado, porque en verdad, yo doy gloria a Dios y gracias a Dios por eso, porque yo he sido de las personas de que esas cosas así no me afectan. ¿Por qué? Porque yo digo, si yo tengo que recibir insultos y todo lo que tenga que ver por una verdad bíblica, que venga lo que venga. Que venga lo que venga. O sea, pero aparte de, cuando yo estaba estudiando todo esto, pues ya yo sabía lo del concepto de judaizante. Y ya yo sabía que eso no se refiere a las personas que guardan los mandamientos. ¿Verdad? Porque los mandamientos no eran solamente para la tribu de Judá. No era solamente para los judíos, era para todo Israel. Inclusive para los extranjeros que estaban siendo injertados. Y ya yo sabía que el concepto de judaizante pues eran de los judíos que enseñaban sus dogmas y sus tradiciones y les enseñaban como si fueran mandamientos de Dios. Y pues yo en mi posibilidad o lo que yo podía hacer, pues yo intentaba explicar, pero si la persona no entendía, ¿verdad? No recibía, pues yo hacía como Pablo, me sacudía los pies y vamos a seguir para adelante, borraba los comentarios, Cuando el hermano Tomás comenzó a enamorar a mi hija, que yo lo veía y hablaba de todo esto, yo le decía a mi hija, ten cuidado con este hombre, este es un hereje. Este es un judaizante, te va a sacar de la verdad, Liné, cuídate. Pero mira qué cosa, el Señor mismo me usa para orar por él. Y dice, mira, mantente en la verdad, no cambies.
¿sabes? Porque estás en lo correcto. Y yo peleando con él. Y un día mi hija me dice, May, pero si Dios mismo te usó a ti para decirle que él está en la verdad, ¿por qué le dices hereje? Y yo me quedé y yo dije, ay, Line, tú tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Él está en la verdad. ¿Sabes? Y después, cuando yo empecé a estudiar todo esto, a la que me decían hereje era a mí. A los Se dos. unió al club, de los herejes. Entonces nos decían a los dos que éramos herejes. Me decían, y se marchó. La perdimos. No, después decían Espíritu de error. que se cuidaran de nosotros, ¿verdad? También. Ajá. Cuídense de eso, cuídense de Que eso. nos cuidáramos, que se cuidaran de nosotros, que nosotros estamos perdidos, que estábamos, y yo decía, bueno, muchos pastores se alejaron de mí. Sí. Yo estaba en la alianza de pastores y Te sacaron. desechada. Wow. Empezaron a sacar, ¿verdad? A echarme para el lado, porque ya yo estaba enredada y perdida. Ujú. Me decían, cuídate, el hermano Tomás, que te va a enredar. No, que te vas a perder, que no, cuidado, que no te vuelvas judaizante. Aquí no ha cambiado nada. Lo que yo quiero que la gente entienda y el que tenga duda, que aquí no ha cambiado nada. Claro que no. Que aquí creemos en el Ruach HaKodesh, Sí, que aquí señor. creemos en el mover del Espíritu Santo. En los Aquí dones. creemos en lo profético, los dones, en los frutos del Espíritu, la manifestación del Ruach. Aquí creemos en todo esto, en el bautismo, en la cena del Señor. ¿Cuál es la diferencia? Que creemos en el Shabbat, en el día de reposo que constituyó Dios, Claro. que fue el Shabbat, el sábado. Eso lo dice su palabra, el sábado. Eso es lo que cambiamos, las fiestas, que celebramos su fiesta, que conmemoramos ese día, ¿verdad? Porque lo dijo que lo conmemoráramos, que lo celebráramos. Claro. Porque cuando Él venga, va a tener un problema. Él viene a celebrar la fiesta con nosotros. Exacto, exacto. Entonces, realmente, si tú no crees en la fiesta, tú tienes un problema. Ujú. Porque no vas a ser partícipe de ella. Te la estás perdiendo porque nosotros estamos entrenándonos ahora. Claro, en el ensayo, estamos en los ensayos. Para la fiesta más grande que va a ser con Él cuando Él venga a buscarnos. Y yo no sé qué van a hacer porque para el milenio hoy no se va a celebrar ni Navidad, No ni se va nada a de esas celebrar nada cosas. de eso. No viene Santa Claus ni Mamá Claus. Y otra cosa que hay que aclarar, ¿verdad? Que tampoco, o sea, muchos decían que habíamos caído de la gracia. No, Ajá, cayeron de la también. gracia. No, nosotros seguimos creyendo que la salvación es por gracia. Exactamente. O sea, la diferencia es que entendemos que la Torá, que los mandamientos de Dios son para santificarnos, No. para separarnos. Eso es así. Y aquí hay un texto que quiero compartirles, ¿verdad? Que es en Apocalipsis 22:14, dice, bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Entonces, esa palabra lavan, si tú vas al Strong, ¿verdad? En griego es entolé y significa mandamiento. Bienaventurados los que guardan los mandamientos. O sea, no es que tú lavas la ropa, que la metes en la lavadora y la echas hace. No. Claro. ¿Sabes? No es eso, ¿sabes? Porque ahí es donde entramos, en que hay que ir al hebreo, a la raíz, a los significados más profundos para entender. O sea que los mandamientos, la Torah, la palabra del Señor es para santificación, es para purificación de nuestras vidas. A la lavadora tenemos que entrar nosotros para que nos lave, Nosotros, nos limpie, para nos purifique. limpiarnos, sí. Exacto. En la lavadora de Yeshua. Meter la cabeza ahí para que... Para que realmente, ¿verdad?, entendamos este concepto y este mover que están equivocados. Siempre he dicho, todo un happy medium, mantente en el medio de Claro. todo. Ni para la izquierda ni para la derecha, en el centro. Y el centro es Yeshua. Amén. El centro es Yeshua. ¿Todavía ¿a ti te llamaron hereje en algún momento, Raymond? Mira, yo estuve solamente en una situación donde yo puse una bandera, ¿verdad?, de Israel en el techo de mi casa y un vecino me dijo eso, tú no eres judío. Y yo le digo, pero somos injertados, o sea, somos parte Claro. del pueblo de Dios. Pero aparte de eso, pues mira, tuve apoyo, mi mamá, mi tía, respeto, ¿sabes? Que la he pasado bien. Lo que pasa es que muchos creyentes se han olvidado que ese es el pueblo que escogió Dios. Amén. Claro. Que ese fue el pueblo a través de un hombre llamado Abraham. Ahí se volvió que una nación. Amén. Y que el Señor la escogió. O sea, y tenemos que entender que ese es su pueblo.
Amén. y que nosotros fuimos injertados. Injertados. Así que el Eterno nos ha dado la oportunidad, ¿verdad? Por la fe. Exacto. Por la fe de nosotros. Que aún sin ver, creemos. Creímos. Creemos, porque su propio pueblo que lo tuvo presente no creía. Y nosotros que no lo hemos visto, sí creemos. Amén. Y fue un plan. Somos Y más fue que un plan bienaventurados. y fue un plan del mismo para que, ¿verdad? Nosotros los gentiles entráramos en el pacto. Cuando te llamaron, te dijeron eso, hermano Raymond, ¿qué sentiste? ¿Te molestó? ¿Te sentiste? Cuando me criticó mi banderita. Ay, Dios. Uno, ¿verdad? Como ser humano. Te sí, molestó, te molestó. Un poquito, sí, un poquito. Pero nada, uno lo entiende porque, ¿verdad? Yo también tuve así en el pasado, ¿verdad? No sabía. Y exacto. cuando no tienen los desconocidos, ¿verdad? Exacto. Pues actúan de esa manera, en defensiva. Como que, yo tengo la verdad y tú estás haciendo esto, esto y Estás lo otro. erróneo. Pero yo sé que quizá en el futuro puede ser hermano. Quizá lo voy a ver, ¿verdad? También en la fiesta con nosotros, ¿verdad? Algún Amén, día, y amén. me voy a gozar Amén. por fe. ¿Y a ti te afectó que te dijeran hereje? Fíjate, como tal, no, en ocasiones me salía... Que tu suegra te lo dijera. eh, ¿Te afectó? Bueno, no me afectó, pero me preocupaba. Ok, ahora sí. Me preocupaba, porque obviamente, pues, ¿sabes? Estoy casado con tu hija. No, Y, todavía no estaba casado, estaba enamoradito. bueno, ¿verdad? Estaba enamorándola. Bueno, ¿verdad? Sí, pero ya estaba casado, estábamos ya casados, sí, claro que sí. No, Sí, ya estábamos eran casados. novios. Bueno, yo empecé cuando éramos novios, pero Ajá. cuando comenzamos a estudiar en el sí, instituto ya como estaban tal, casados, ya sí, estaba exacto, casado, ¿sabes? exacto. Y pues, en ese aspecto pues me preocupaba porque caramba, sabemos que cuando tú te casas con una persona, la familia de esa persona pasa a ser tu familia. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, ¿sabes? Es como que, wow. Yo lo oraba y decía, Señor, no permita que esto, ¿verdad?, sea conflicto para, ¿verdad?, con mi esposa y que esto no vaya ¿verdad?, a causar daño como tal a la relación. Pero fíjate, sí, en una ocasión yo le dije a mi esposa, si tu mamá si Dios no le revela esto a tu mamá, o tu mamá no recibe esta revelación de parte de Dios, y Dios no brega con ella, yo voy a tener que moverme de congregación, yo voy a tener que moverme de iglesia. O sea, porque vamos a llegar el momento en que vamos a el conflicto, ¿verdad? De fe. Oraste mucho. Ajá. Y fíjate, pero Dios me contestó rápido. Dios contestó rapidito. Eso fue una Así relación flash. No, y es para que uno vea como Dios está en el asunto, ¿sabes? Porque, ¿verdad? Dios fue que me unió a Liné. Sí. Y Dios fue que unió a Liné conmigo, ¿sabes? Propósito de Dios. ¿Sabes? Que ahí yo veo más la mano de Dios, ¿sabes? Y que Dios tiene un propósito. Sí, pero ya el Eterno estaba tratando conmigo porque un día yo le dije a él, Tomás, yo quiero hacer una cena, ¿te acuerdas? Cena del Señor, pero estilo sí. nómada. Sí, ¿te me acuerdas? acuerdo. Yo le decía, yo quiero que pongamos esto, tela, así, como las carpas. Ujú. Las carpas así, que pongamos una alfombra en el piso con Sentarnos en muchos el piso. cojines, la mesa en el medio, ahí el pan del Shabbat, ¿verdad? Que yo te decía, el pan, Ajá. el vino, ¿sabes? El jugo, y te lo hiciéramos estilo nómada. Porque yo me lo imaginaba al estilo de Abraham, que era nómada. Y yo se lo dije a él, ¿verdad que sí? Sí, me acuerdo. Yo le dije a él, pero yo no entendía que era el Señor tratando conmigo. Sí, ya estaba preparando. Ya estaba preparando el camino. Y yo decía, porque eso me gustaría vivirlo. Porque yo nunca había vivido una cosa así, pero eso, el Señor tratando conmigo. Otra vez fue cuando estaba predicando que vi las tablas de la ley bajando, que yo me agaché y dije, ay, si esto me cae encima, me mata. Y eran los mandamientos. Me mata, porque era bien grande en mármol y las letras eran oro y estaban descendiendo literal. Y yo me agacho. En la prédica, yo predicando y me agacho. Ay, si esto me cae encima, me mata. Y eran los mandamientos. O sea, el Señor ya estaba tratando conmigo desde tiempo antes, dándome esas experiencias. Poderoso. Terminamos la primera parte. De preguntas y respuestas. Esperen pronto la segunda parte. A la mesa con Yeshua.